4. Escalofriantes relatos de terror en carreteras, revelaciones siniestras de lo inexplicable. La noche había caído sobre la carretera desierta, y Luis, un albañil de 38 años, regresaba a casa tras otra larga jornada laboral. Las sombras jugaban en la oscuridad, y cada cruce parecía susurrarle secretos de advertencia. Él sabía que esa ruta se había ganado la fama de maldita, pero tenía prisa. Sus hijos lo esperaban, y siempre había trabajado duro para brindarles un futuro mejor. Sin embargo, mientras avanzaba, la tranquilidad de la noche se rompió brutalmente. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Al mirarlo, la sangre se le heló, varios mensajes de texto de su esposa. «Tienes que venir ya», decía uno, y en el siguiente, «No hay tiempo, Luis, ellos están cerca». Un escalofrío recorrió su espalda, las palabras amenazantes lo envolvían como un manto de sombras. Al mirar por el retrovisor, un vehículo oscuro se asomaba tras de él. La paranoia creció como una sombra acechante, el corazón latiendo a 1000 por hora. «No puede ser», murmuró para sí mismo, mientras trataba de ignorar las palabras de su abuelo sobre desapariciones en esa carretera. A medida que el coche se acercaba, la radio comenzó a emitir estática. De pronto, una voz distorsionada interrumpió la emisión, susurrando su nombre. Luis sintió que el sudor frío le resbalaba por la frente. Los mensajes seguían aterrorizándolo. «Lo que sabes es un secreto que no debes conocer». La angustia lo paralizó. Caminaba en un filo delgada línea entre la realidad y la locura. ¿Acaso su esposa estaba involucrada en algo oscuro? ¿Puede una vida familiar ser tan engañosa? Mientras los pensamientos se arremolinaban, sus dedos temblorosos marcaron el número de la policía, pero una duda lo detuvo. ¿De qué serviría? En ese pueblo nadie confiaba en nadie, las historias de corrupción y traición se palpitaban en cada esquina. El automóvil en la distancia ya no era un mero espectador, ahora se veía como un depredador. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero no había escape. Alguien conocido le estaba pisando los talones. Las luces intensas se encendieron más cerca, y Luis dio un giro en la carretera, acelerando, buscando una salida. No podía dejar que lo atraparan. En su mente, los recuerdos de su familia se mezclaron con la realidad distorsionada que lo rodeaba. ¿Qué haría si llegaban a su hogar? ¿Qué monstruo se escondería entre esos muros que una vez creyó seguros? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ya, no tenía más tiempo. Ese coche, aún persiguiéndolo, era más que una amenaza. Luis comprendió que lo que venía era más aterrador que cualquier figura sobrenatural. Era un conocido, alguien de su comunidad, un rostro que nunca pensó que se convertiría en un enemigo. La revelación lo golpeó como un martillo. El miedo se tornó agudo. Su mente daba giros inesperados. ¿Quiénes eran realmente los monstruos que acechaban en la noche? En su desesperación, Luis se hallaba en un laberinto oscurecido por la traición, y la carretera ya no era el camino seguro a su hogar. Era el umbral a una pesadilla viviente. Y en el momento más sombrío, su teléfono vibró nuevamente. Un último mensaje que hizo que su corazón se detuviera. «Sabes lo que debes hacer, Luis». El pulso de Luis aumentó, y con un vistazo rápido al retrovisor, se dio cuenta de que el coche oscuro se había acercado aún más, como un predador acechante. Encendió los faros, iluminando brevemente la carretera polvorienta, pero también reflejando su propio pánico. «No hay salida», pensó, mientras el mensaje resonaba en su mente como un eco macabro. El paisaje exterior pasó como sombras flotantes.
La carretera parecía alargarse infinitamente, un túnel cobrado de esperanzas y miedos. Aceleró, intentando mantener la distancia, pero el oscuro perseguidor no mostraba signos de rendirse. Cada giro, cada recta, se sentía como un intento en vano de escapar de una sombra que se alimentaba de su terror. De repente, los faros del perseguidor iluminaron una figura que había cruzado la carretera, un anciano de cabello canoso y ojos enigmáticos. Luis giró el volante instintivamente y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto lo sacó del aturdimiento. «Estúpido», se gritó a sí mismo. Sabía que no podía detenerse. «Solo sigue adelante», murmuró, el mantra resonando como una letanía. Las luces tras él se apagaron por un breve instante, y un alivio momentáneo se apoderó de Luis. Pero su consuelo se desvaneció rápidamente al escuchar un susurro proveniente de la radio, que se volvió más agudo y claro. «Estás solo, Luis. Ellos te están esperando». Profundizó su respiración, espumeante, mientras luchaba por ignorar la desesperación. ¿Qué sabía realmente su esposa? Se preguntó si ella estaba involucrada en algo que iba más allá de su entendimiento. La ruta estaba desierta, pero su mente parecía un laberinto enrevesado donde cada salida conducía a un nuevo horror. Las casas viejas parpadeaban inquietantemente a los lados como vigilantes silenciosos. Al mirar de nuevo por el retrovisor, el vehículo oscuro había vuelto a encender sus luces, se veía más amenazante que antes. Cada vez que la proximidad aumentaba, el sudor frío empapaba la camiseta de Luis. «¿Quién es? ¿Qué quieren de mí?», preguntó al aire, dirigiéndose a la oscuridad que lo rodeaba. Pero no había respuesta, solo el sonido sordo del motor rugiente detrás de él. Decidido a no dejar su destino en manos ajenas, Luis giró inesperadamente a la izquierda, buscando un atajo hacia el pueblo. Pero la carretera se volvía cada vez más siniestra, llena de baches y sombras inquietantes. Un sentimiento de desasosiego creció en su pecho. Era como si el mismo paisaje conspirara en su contra. Al tomar una curva peligrosa, vio un viejo letrero que indicaba la entrada a un camino olvidado. Algo en su interior le dijo que debía irse por ahí, que tal vez esa pudiera ser su única opción para librarse del acosador. Sin pensarlo dos veces, hizo el giro brusco y salió disparado en dirección a la oscuridad que le prometía una nueva oportunidad. La carretera se volvió más estrecha y llena de maleza. Cada susurro del viento sonaba como voces lejanamente familiares, llenando el aire con advertencias. Pero lo que más asustó a Luis fue el sonido de un golpe sordo contra su vehículo. Miró hacia el lado y vio reflejos fugaces en las sombras. Personas, sombras sin rostro, miradas vacías, que parecían moverse en la bruma. La adrenalina le atravesó las venas mientras giraba la cabeza hacia adelante. «¿Qué son?», se dijo, pero en su interior ya sabía la respuesta. No estaba solo en esa carretera, nunca lo había estado. El motor comenzó a fallar, un ruido ominoso que retumbó en su pecho. En ese instante, el teléfono vibró una vez más. Con un nudo en la garganta, levantó la vista. Un mensaje más apareció. «La puerta está abierta. Tienes que decidir, Luis». Se detuvo de golpe. La carretera oscura desaparecía en un mar de incertidumbre. ¿Qué puerta? ¿Y a qué precio tendría que pagar para salir de esa pesadilla? En ese momento culminante, sintió que el verdadero horror se aproximaba, más allá de lo que podía imaginar. Y en la niebla se dibujó vagamente una figura familiar, sonriendo con una dulzura perturbadora. El corazón se le aceleró de nuevo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le esperaba? Las sombras parecían cobrar vida, y una pregunta angustiante lo asedió. ¿Hacia dónde realmente llevaban esas luces detrás de él? Luis se sentó paralizado. La figura en la niebla se convirtió en un rostro que conocía bien. Era Clara, su esposa, pero había algo en su mirada que no cuadraba. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora eran fríos y vacíos, una superficie reflectante de oscuridad.
Una punzada de miedo atravesó su estómago. «Clara, ¿eres tú?», gritó, pero no recibió respuesta. Solo el murmullo de las voces en la bruma parecía burlarse de su angustia. Decidió que debía avanzar. La figura se desvanecía lentamente, como una sombra que se escapa de la luz. Puso el motor en marcha, sintiendo cada golpe de su corazón resonar en el interior del vehículo. Mientras avanzaba, las sombras a su alrededor parecían moverse con él. Eran un mar de rostros difusos, carentes de forma, observándolo, juzgándolo. Luis apretó el volante, sintiendo cómo el sudor le escurría por la frente. En la distancia, un destello iluminó la carretera. ¿Es una salida?, pensó, la esperanza comenzando a asomar entre sus miedos. Giró nuevamente a la izquierda, impulsado por un instinto primordial de supervivencia, y se encontró con una casa abandonada a los lados de la carretera. Las ventanas estaban rotas y la puerta de entrada colgaba de una bisagra desgastada. Una parte de él sabía que era un lugar peligroso, pero otro gritaba que debía entrar, que la casa podría ser su única salvación. Luis vio un reflejo en el cristal de la puerta principal, su propio rostro, manchado de terror. Se obligó a salir del coche. Cada paso hacia la puerta era un pequeño triunfo contra el miedo. Al entrar, la atmósfera cambió drásticamente. Un olor a moho y descomposición lo recibió. La oscuridad era huesuda, como si la casa misma estuviera respirando. Divisó un pasillo largo, con fotos viejas descolgándose de las paredes, imágenes de personas con sonrisas congeladas en el tiempo. Se sentía observando cada movimiento. Luego, el aire se volvió más pesado, y el silencio se volvió ensordecedor. Miró detrás de él. La puerta se había cerrado con un golpe sordo, aislándolo. De pronto, una voz se dejó escuchar, clara como el agua pero helada como el hielo. «Luis, has venido a buscar respuestas». Su corazón palpitaba con fuerza. No podía ver de dónde provenía, pero la habitación parecía llenarse de sombras danzantes. «¿Quién está ahí?», preguntó, tratando de controlar su voz. No estaba listo para el horror que lo aguardaba, pero era demasiado tarde para retroceder. Una figura emergió de la penumbra. Era clara, pero diferente. Su piel estaba pálida, los ojos desorbitados y sondados por una angustia que parecía eterna. Lo sabía todo», dijo, un eco de dolor y traición. «Ellos nos han estado esperando, Luis. No podrás escapar de lo que eres». Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quieres decir?». La confusión se sumaba al pánico. Las imágenes de voces familiares y sombras vacías volvían a él, cada vez más intensas, acercándose. «Es tu destino, donde no podrás ocultarte. La puerta que creíste abrir, en realidad te arrastra a tu fin. No hay salida, mi amor». Su voz se fue apagando. La desesperación se cernía sobre él como un manto oscuro. La figura de Clara se desvaneció, y en su lugar un torrente de sombras tomó forma, arrastrándolo con ella, como una marea en alta mar, cada vez más profundo. «¡No, Clara!», gritó, pero el eco de su propia desesperación lo asfixiaba. Todo se tornó negro, un abismo sin fondo, y en la distancia el sonido del motor del coche oscuro se convirtió en un rugido ensordecedor. Luis se dio cuenta de que el verdadero horror aún no había comenzado. Luego, en la distancia, una nueva imagen apareció en la oscuridad, una puerta entreabierta. Una luz parpadeante iluminaba la sombra, y una voz susurrante dijo: «La verdad te espera. Decide, Luis». En su mente, el dilema comenzaba a formarse: abrir esa puerta y enfrentar lo que había al otro lado, o quedarse en el abrazo helado de las sombras. La angustia envolvía su ser mientras la luz brillaba más intensamente, prometiendo respuestas y al mismo tiempo sumiéndolo más en el caos. ¿Qué haría ahora? La decisión pesaría sobre él como una losa y el tiempo se desvanecía.
Luis respiró hondo, sintiendo que cada inhalación le costaba más. La puerta entreabierta parecía llamándolo, pero cuando sus pasos lo llevaron a su umbral, una garra fría se apresuró a agarrar su tobillo. Se detuvo en seco, sobresaltado, dejando escapar un grito ahogado. Era una sombra tangible, algo que se adhería a su piel como una lechuza en la noche. Los murmullos comenzaron a intensificarse, llenos de risas burlonas y voces conocidas que se entrelazaban en un susurro gélido. «Luis, no es el momento de huir», decía un eco familiar, distorsionado. Era Clara otra vez, resonando en su mente como un canto de sirena que prometía apaciguarlo. «Solo hay una manera de liberarte». Esos ojos vacíos no se borraban de su memoria. Luis se arrodilló, sintiendo el frío roce de la madera en su piel y una sombra sobre su hombro. Se giró de golpe, pero no vio nada. ¿Era real o estaba imaginando esas manifestaciones? No podía quedarle más tiempo. La marea de sombras comenzaba a ascender, alimentándose de su miedo. Se lanzó hacia la puerta, atrapado en la lucha entre su deseo de escapar y la necesidad de descubrir la verdad. Cuando la atravesó, la luz se volvió cegadora, desgarrando la oscuridad en pedazos, revelando un espacio que se asemejaba a una sala de estar desmoronada. En las paredes, rostros flanqueaban cada esquina, miradas penetrantes que parecían mutar y temblar con cada parpadeo. «Bienvenido a la verdad», resonó una voz, ahora dominante. Era profunda, llena de mezcla y maldad. Las luces titilaban, desencadenando revelaciones espeluznantes. Clara en todos los muros, sus ojos siempre reflejando una tristeza abrumadora. «¿Qué es este lugar?», preguntó, su voz tambaleándose. «¿Qué quieren conmigo?». «Quieren que reconozcas lo que dejaste atrás», dijo la voz. «Las sombras no son enemigas, son la manifestación de tu propia culpa, Luis. No puedes huir de lo que eres». Luis se retorció, la verdad golpeándolo como un mazo. Recordó la noche oscura, las promesas incumplidas con Clara, las palabras de amor que se ahogaron en una vida de desprecio. En ese instante se dio cuenta de que, a veces, el peor enemigo somos nosotros mismos. El aire se volvió denso, y Luis notó que las sombras formaban figuras familiares que recordaba, amigos perdidos, familiares olvidados. Carreras y sueños abandonados flotaban a su alrededor, atrapados en un ciclo interminable. «¡Basta! ¡Déjenme en paz!», gritó, desesperado. Pero la casa pareció sonreír, absorbido por su propia memoria. Mientras las figuras danzaban, Clara apareció de nuevo, su rostro enrojecido. «No puedes simplemente ignorar tu pasado. Tienes que enfrentarlo, Luis. ¿Quién realmente eres?». Él sintió la angustia crecer como una tormenta. De repente, la voz retumbó en su mente, como un compás que no cesaba. Y en ese momento la sala empezó a desmoronarse, los rostros miraban fijamente, ahora llenos de juicio, como si esperaran su respuesta. El silencio se cortó, y Luis se dio cuenta de que debía tomar una decisión: perderse en la niebla de su culpa o enfrentar la dura verdad, aceptar quién era y luchar por la redención. Las sombras comenzaron a replegarse sobre él, empujándolo hacia la puerta que había dejado atrás. Luis corrió de nuevo, ahora más decidido que nunca. Pero la sombra más cercana a él, una figura opaca que representaba su propia culpa, le lanzó una advertencia definitiva: «No te será fácil, volver es solo el inicio». El eco de esas últimas palabras resonó en su mente. La puerta se cerró tras él al cruzar, sumido nuevamente en la oscuridad. Esta vez, aplastado por la urgencia, sabía que debía averiguar más sobre sí mismo, sumergiéndose en la fría realidad por la que había huido. Sin embargo, una pregunta acechaba en su mente. ¿Y si al buscar la verdad descubría algo que superara incluso su más profundo terror? Las sombras a su alrededor se agitaron. Mientras la niebla empezaba a espesar, Luis escuchó otro susurro, más intenso que el anterior.
La redención no es lo que piensas, Luis. No hay salvación sin sacrificio. El verdadero horror estaba por revelarse, y dentro de él un nuevo miedo estaba tomando forma. Luis se detuvo un momento, el pulso redoblando en su pecho. La oscuridad lo envolvía con su manto helado, y cada respiración le parecía más difícil que la anterior. ¿Qué significa eso?, murmuró, casi para sí mismo, mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. Las voces eran ecos de un trágico coro, implacables y llenas de desesperación. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, como si estuviera a punto de colapsar. La atmósfera se tornó pesada, como una neblina que se aferra a su piel. Sabía que las respuestas no estarían esperándolo con compasión, sino con un frío abrazo que prometía profundizar su sufrimiento. Tu sacrificio, Luis, resonó la voz, no es solo un acto físico, es un enfrentamiento. Acepta las sombras y busca la verdad que no quieres ver. Sin quererlo, se encontró buscando en su memoria las decisiones que habían llevado a su vida hacia esta oscura encrucijada. Los rostros de su pasado comenzaron a flotar nuevamente en su mente, cada uno con su propio dolor y sufrimiento. Decidió avanzar, empujado por una combinación de angustia y determinación. Había que enfrentar lo que había huido. La habitación parecía transformarse a su alrededor, cada sombra adquiriendo nuevas formas, como una representación grotesca de sus remordimientos. De repente, una figura conocida se materializó ante él, emanando un aire familiar y aterciopelado. «Luis», dijo Clara, su voz ahora un eco dulce y triste, pero cargada de reproche. Su rostro estaba enmarcado por aquella penumbra, y sus ojos reflejaban un llanto que parecía venir de un abismo. «Este lugar esconde la verdad que siempre has evadido». «No quiero verlo», gritó él, el terror apoderándose de su cuerpo. La figura de Clara se acercó, su piel pareciendo traslucir las corrientes de sombras que los rodeaban. «No puedes escapar de ti mismo. Cada rincón de este lugar es una parte de ti». Luis hizo un esfuerzo por no retroceder, pero el miedo lo mantenía atrapado. «¡Felos!», susurraron las voces desde las paredes, susurros que se convertían en gritos llenos de agonía, cada uno exigiendo su atención, abrumándolo con recuerdos de sus errores. «¡Basta!», imploró Luis, llevándose las manos a los oídos en un intento vano de silenciar la tormenta que estallaba a su alrededor. «He fallado, Clara», susurró, su voz inestable. «No sé si puedo enfrentar lo que hice». La figura no se inmutó. «No se trata de lo que hiciste, sino de lo que te niegas a aceptar. Debes formar parte del sacrificio, ser parte de esta historia para liberarte». Y con esas palabras, el aire se volvió gélido. Luis sintió como el suelo temblaba, una energía oscura comenzando a acumularse. A medida que el entorno empezaba a cambiar, sintió que algo dentro de él también empezaba a desmoronarse. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, sintiendo la desesperación en su voz. «Debes confrontar tu mayor miedo», respondió Clara, su figura distorsionándose, como un reflejo en un espejo roto. «Tienes que despojarte de la culpa. Solo así podrás encontrar la redención. Solo así podrás escapar». Luis sintió un sudor frío recorrer su frente. Aquello que había evadido durante tanto tiempo, lo que había albergado como una sombra personal, estaba a punto de manifestarse. Pero, al mismo tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su interior. «¿Y si no puedo?», inquirió, el miedo en su pecho paralizándolo. La sombra de Clara ahora se fusionaba con las otras figuras, todas esperándolo, demandando que asumiera su carga. «Tan solo da un paso hacia la verdad, Luis. Ellas no son tus enemigos, son tus legados. Fíjate en sus ojos.
Ellos tienen la respuesta. Luis tragó saliva, condicionando su mente a desafiar sus propios límites. Sentía que el tiempo se desvanecía, pero algo en su interior lo instaba a seguir. Un paso tras otro, se acercó a esas representaciones del dolor, dispuesto a hacer frente a los demonios que habían estado acechando en el lado oscuro de su ser. Y así, cuando el silencio abrumador hizo su aparición tras los gritos, su corazón latía al ritmo de sus mayores temores. Lo que hallaría al otro lado podría ser su redención o su ruina. ¿Logrará Luis enfrentar esas verdades ocultas, o las veredas del horror lo llevarán a un desenlace aún más aterrador? Mientras una sombra se alzaba sobre él, la pregunta se hacía evidente. ¿Qué clase de sacrificio estaba dispuesto a realizar para encontrar la libertad? Luis avanzó, sintiendo cada paso como una condena. La penumbra lo abrazaba, y en su rostro podía notar cómo las figuras comenzaban a moverse, ahora flotando hacia él como si un viento invisible las empujara. Eran sus recuerdos, cargados de culpa. Se aferró a la idea de que el sacrificio podría liberarlo, pero a cada instante sus piernas temblaban más, como si la gravedad quisiera tragarlo. «¿Por qué no me dejas en paz?», gritó, aunque sabía bien que esa pregunta solo aumentaba su tormento. Clara, ahora en medio de todas las sombras, sonreía, pero no era una sonrisa que prometiera consuelo. «Porque no tienes paz que buscar, Luis. Los ecos de tus decisiones son más fuertes que tú. Escucha, desde el fondo de tu ser, tus miedos están esperando». Una risa ahogada resonó a sus espaldas, como una burla del universo. Luis se dio la vuelta, y allí estaba Pedro, otro de los rostros que deseaba olvidar. «¿Te acuerdas de mí, amigo? Pensaste que me habías dejado atrás». La voz de Pedro era suave, pero había en su tono una crueldad que lo heló. «No, no puede ser real». Luis se cubrió los ojos y cerró los puños, intentando bloquear su presencia. Pero los recuerdos no eran simples proyecciones. El dolor había cobrado forma. «Ven, enfréntame», dijo Pedro, acercándose. Su rostro se distorsionó, cada vez más retorcido por la ira almacenada. «¿No es lo que deseas? La redención a través del miedo». Luis dio un paso atrás, sintiendo cómo el frío del suelo lo atrapaba como si fuera un monstruo acechante. «No quiero enfrentar esto», murmuró. «Entonces seguirás cargando con el peso de tu culpa», ripostó Pedro, acercándose aún más. «Eres un fugitivo de ti mismo, Luis». «¡Basta!», gritó. En ese instante, Clara alzó una mano y las sombras se detuvieron. Silencio. Luis podía escuchar el latido de su propio corazón resonando como un tambor en su pecho. «Para escapar, tienes que ver lo que realmente eres. Este lugar no es más que un reflejo de ti», dijo Clara, su voz suave pero llena de presión. Luis sintió un sudor helado en su frente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, más como un susurro que como un grito. «¿Qué verdad debo enfrentar? Tu mayor miedo, el que siempre evitaste, el dolor que provocaste, la vida que destruiste». Clara susurró, y el aire a su alrededor se volvió más denso, pesando como una losa sobre sus hombros. Los recuerdos inundaron su mente, risas, gritos y lágrimas de personas que parecían flotar entre las sombras. Mirando a su alrededor, Luis se sintió como un extraño en su propia vida, atrapado en ese laberinto donde las emociones se transformaban en monstruos. «Si no aceptas la verdad, seguirás aquí, Luis», dijo Pedro, su figura oscura cernida sobre él como un cazador ante su presa. «Te quedarás atrapado, consumiéndote, pero si lo haces, quizás encuentres el camino a la luz». Luis, con el corazón en la garganta, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La respiración se le hacía más pesada mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Yo no sé si puedo enfrentar eso».
Entonces la puerta se cerrará para siempre, resonó la voz de Clara, mezcla de sorpresiva dulzura y cruel despedida. La libertad nunca se concederá a los que no tienen el valor. Con un gritito ahogado, la figura de Clara se desvaneció. Luis se sintió atrapado, un sacrificio más entre las sombras que lo demandaban. Se volvió hacia las figuras en la habitación, despojándose del miedo y enfrentándose a ellas directamente. «Si esto es lo que debo hacer, que así sea», exclamó, el eco de sus palabras reverberando en la penumbra. Pero en ese instante la oscuridad se tornó tangible, como si intentara devorarlo todo. Las sombras se elevaron, arrastrándolo hacia un abismo de gritos y susurros. «¡No! ¡Luis, vuelve!», gritaron sus figuras, pero sus voces se perdieron en el aire como tizones apagados. ¿Logrará romper el ciclo de su angustia, o caerá más profundo en el horror que él mismo creó? La penumbra abría su boca, lista para tragarse sus esperanzas. Y al fin la sombra emergió, reclamando su ofrenda. La oscuridad se transformó en un mar de figuras danzantes, cada una con un rostro que Luis conocía. Su corazón latía como un tambor de guerra, el pánico creciendo en su pecho mientras las visiones lo rodeaban, riendo y llorando simultáneamente, como si el dolor y la risa fueran una misma melodía en un idioma infernal. «¡Luis, eres un cobarde!», gritaron al unísono, sus voces retumbando en esa atmósfera cargada de terror. Las sombras parecían moverse, como si cada palabra fuera un golpe que los empujaba a acercarse más. Luis retrocedió, sintiendo cómo la fría humedad del suelo pegajoso lo atrajo hacia sí, como si la misma tierra demandara su carga. «¡Detente!», chilló, intentando cubrir su rostro. Pero no había escapa sino el enfrentamiento a su propia verdad. Era un laberinto sin salida, donde cada giro revelaba escenas desgarradoras, rostros de aquellos que lo habían amado y sufrían a causa de sus decisiones. Clara había mencionado la verdad, y en ese instante Luis deseó más que nada encontrar esa luz de la que había hablado. Sin embargo, las sombras estaban cada vez más cerca. Pedro se hizo presente, con su risa burlona implacable. «¿Recuerdas lo que hiciste? ¿Creíste que el tiempo sanaría las heridas? Pero solo las ha cubierto de más dolor». La frialdad de sus palabras se erguía como un escalofrío en el aire. «Cambia tu historia, Luis. Solo tienes que ser sincero contigo mismo», resonó la voz de Clara desde las profundidades de la penumbra. Luis, en medio de esa pesadilla, sintió cómo su cuerpo se agitaba en una lucha interna. Era verdad, cada decisión había dejado cicatrices profundas, vidas que había tocado y perdido, y una sombra lo perseguía con cada paso. Inesperadamente, una luz tenue comenzó a brotar en su interior, un brillo débil entre la oscuridad que lo rodeaba. Luis apretó los dientes, preguntándose si podría encontrar esa fuerza en su corazón roto. «No puedo salir sin aceptar lo que he hecho», murmuró para sí mismo, reviviendo memorias que había apagado. Sudor frío le empapó la frente y la respiración le temblaba. Lo siento mucho», dijo, incapaz de contener la angustia que emergía de su ser. No sabía, no entendía. Las figuras vacilaban ante su confesión como si finalmente comenzaran a escuchar. Luis podía ver cómo sus rostros dejaban de ser meras sombras y mostraban matices de sus emociones. Con cada palabra, la luz del perdón brillaba un poco más, pero también una nueva oscuridad surgía, más aterradora que todas las anteriores. «Pero ahora debes elegir, Luis», dijo Clara, su imagen flotando entre los gritos. «¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? La verdad duele, pero también sana». El suelo temblaba bajo sus pies y un eco de risas resonó en la penumbra. ¿Arriesgarlo todo? ¿Qué más puedo perder?, se preguntó. Luis sentía cómo la desesperación y la esperanza luchaban dentro de él, unidas en un conflicto desgarrador, como un incendio cruzando un bosque denso.
En ese momento, una grieta apareció en el suelo, un abismo que excluía toda luz, como un monstruo hambriento. «No, Luis, no mires eso», gritaron las figuras, su tono lleno de alerta y pánico. Pero Luis, en medio de su batalla personal, estaba atrapado en su decisión. «Voy a ver la verdad, lo haré», pronunció en voz alta, pero la declaración trajo consigo un eco de risa oscura que lo llenó de inquietud. La visión de lo que había hecho, lo que había perdido, le invadió, y en un instante decidió dar un paso. Cuando su pie tocó la grieta, una euforia terrible y agonizante atravesó su cuerpo, como si el horror se traspasara en él. En ese instante dejó de ser Luis para convertirse en todos los rostros que había olvidado, y la oscuridad pareció encerrarlo en su abrazo, y en ese instante todo se volvió un grito ensordecedor. La visión de un pasado cruel lo golpeó mientras caía, y la angustia se desbordaba. ¿Cuál sería su destino ahora? La salida podía estar más cerca, o tal vez se adentraba en la locura. La sombra había reclamado su ofrenda, y ahora la verdad, temida y ansiada, lo esperaba en la oscuridad. ¿Te atreverás a mirar la esencia de tu ser?, resonó la voz de Clara, justo antes de que todo se tornara negro. ¿Podrá Luis enfrentar lo que revelará la oscuridad o se perderá en su propia tormenta? La sombra lo reclama, y en sus garras la verdad podría ser el peor monstruo de todos. La caída parecía eterna, el viento silbaba con fuerza, arrastrando consigo los ecos de las risas y los llantos. Luis cerró los ojos, resignado a lo que se avecinaba, dejando que la oscuridad lo tragara completamente. No sabía si caía en un abismo interminable o si por el contrario se adentraba en una nueva realidad, un limbo donde los pecados y las verdades se fundían en un solo instante. Fue entonces cuando un dolor súbito lo sacudió como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad se disipó, revelando un paisaje asfixiante. Paredes de barro grisáceo se alzaban a su alrededor, con faunos grotescos esculpidos en la piedra. Parecían observarlo, burlones y hambrientos. Luis se encontró en un espacio confinado, un callejón olvidado donde el aire era espeso y el olor a descomposición le recordó a aquellos que había perdido. «Esto es el purgatorio», pensó, mientras su corazón palpitaba descontrolado. Podía escuchar susurros a su alrededor, voces perdidas que envolvían la atmósfera y aumentaban su inquietud. «Luis, ¿escuchas?», murmuraban, como si una fuerza invisible se burlara de su sufrimiento. «Nunca serás libre». Avanzó con cautela, inquieto, sintiendo el suelo frío bajo sus pies. Las sombras danzaban a su alrededor, adentrándose y saliendo de su visión como si intentaran despojarlo de sus últimos vestigios de esperanza. La angustia se agolpaba en su pecho, cada paso lo sumía más en la desesperación, y en su mente resonaban los gritos de Pedro y Clara, martillando su cabeza. «¿Es este el lugar donde se enfrentan los miserables?», murmuró, buscando consuelo en su propia voz. La respuesta llegó como un eco profundo, casi lánguido. «Aquí los recuerdos te dominan. Aquí no hay olvido». El ambiente se oscureció aún más cuando una figura emergió de las sombras, un rostro que le era demasiado familiar. Se trataba de Clara, pero no como la recordaba. Sus ojos eran pozos de tristeza y su sonrisa se había ennegrecido. «¿Por fin entendiste, Luis?», preguntó, su tono mezclado entre la compasión y la ira. «Los fantasmas no te dejarán ir, nunca dejarán de atormentarte». «Déjame en paz», gritó, tratando de apartar su mirada, pero su cuerpo se sentía como si estuviera atado a ese rostro lastimado. Los recuerdos la rodeaban, y Luis no pudo evitar ver la tormenta de emociones que acompañaban a cada palabra no dicha. El eco del pasado resonaba a su alrededor como un coro desgarrador.
Estamos intrínsecamente conectados por tus decisiones, continuó Clara, su voz cada vez más sepulcral. Cada vida que has tocado, cada alma afectada. El perdón se ha vuelto un lujo que no puedes permitirte. Las figuras de Pedro y otros amigos perdidos comenzaron a materializarse a su lado, sus rostros reflejando furia y dolor. Nos dejaste atrás, nunca fuimos suficientes para ti, resonaban sus voces, tristes, como un eco ominoso que se intensificaba con cada repetición. Luis sintió como un escalofrío helado recorría su columna. No, no fue así. Yo no sabía cómo enfrentar mis errores, balbuceó, rodeado de la culpa que aumentaba. ¡Míralo! ¡Míralo! Gritaron al unísono, señalando hacia un oscuro rincón del callejón. En ese instante, una luz grisácea abrió un pequeño claro, y Luis supo que ahí se escondía su verdad más profunda, la realidad detrás del velo de su culpa. Un impulso irresistible lo empujó hacia la luz. Sin embargo, antes de cruzar el umbral, una voz profunda resonó en su cabeza, envolviéndolo en miedo. ¿Y si no te gusta lo que encuentras ahí? Luis se detuvo. La idea de enfrentarse a sí mismo era aterradora. Pero, ¿podría vivir con la carga de sus decisiones? Al instante, todo el peso de su pasado pareció precipitarse sobre sus hombros, y una ola de desesperación lo sacudió. Con el aliento entrecortado, dio un paso adelante, decidido a descubrir lo que el destino le tenía reservado, o a descubrir si la oscuridad lo había atrapado para siempre. Las risas de figuras sombrías se volvieron ecos lejanos. A medida que se acercaba a la luz, el aire vibraba, muelles de tensión activándose en su interior. ¿Sería la verdad el perdón que tanto anhelaba, o el principio de su condena eterna? En ese momento, todo estaba a punto de revelarse. La luz brillaba intensamente, casi cegadora, como un faro en medio de la oscura tormenta de su conciencia. Luis sintió que cada paso lo acercaba más a la verdad que tanto temía. Las voces familiares seguían resonando en su mente, pero se intensificaban, como si su dolor colectivo se fusionara en un clamor ensordecedor. «No huyas de nosotros», susurraba Clara. «Nuestro sufrimiento es tuyo también». Se detuvo un instante, el miedo lo paralizó. «¿Qué hay detrás de esa luz?», se preguntó, el corazón golpeando con fuerza, como si quisiese salir de su pecho. Todo lo que alguna vez había deseado estaba al alcance de su mano, pero la incertidumbre lo mantenía anclado al miedo. «Míralo, Luis, el momento de la verdad», gritó Pedro, la ira y la tristeza marcando su rostro. Sin más opción, Luis respiró hondo, empujado por las sombras que lo rodeaban, y dio el paso decisivo. La luz lo envolvió. En un instante, la claridad se desvaneció, y fue reemplazada por una escena familiar pero retorcida. Estaba de pie en la sala de su casa, la misma que había dejado atrás, pero había algo extraño en el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de sombras pulsantes, como si estuvieran vivas, y el aire estaba cargado de presagios. En la mesa del comedor, una cena perfecta estaba dispuesta. Todo parecía ideal. Pero al mirar detenidamente, se dio cuenta de que los platos estaban llenos de vacíos y los cubiertos manchados de algo oscuro. En la cabecera, un lugar vacío le recordaba la ausencia de Clara. «Bienvenido, Luis», dijo una voz profunda, como un eco que surgía de sus propios remordimientos. De repente, una figura se desdibujó de las sombras. Era él mismo, pero con una mirada que revelaba la tristeza, el pesar. «Este es el reflejo de lo que elegiste en cada instante», dijo su doble, con un tono que resonaba con cada dolor que había acumulado. «Yo no quise hacer daño», murmuró Luis, incapaz de apartar la mirada. El otro él sonrió amargamente, como quien sabe lo inevitable. «Pero es demasiado tarde para arrepentimientos. Tus decisiones nos han traído aquí,
y mientras sigas huyendo, nunca podrás estar en paz. El pánico lo invadió. Sin previo aviso, las sombras en la sala empezaron a moverse, acercándose, extendiendo tentáculos que buscaban atraparlo. Fue entonces que comprendió. Era un ciclo que jamás se rompería mientras siguiese evadiendo el dolor. Cada elección, cada desaire, todos lo habían llevado a este punto. Un laberinto de su propia creación. Luis dio un paso atrás, su mente girando. «No, esto no es real. Todo esto es un juego cruel», gritó, tratando de convencerse a sí mismo. Pero las risas burlonas y los ecos de las voces de sus seres queridos le recordaban que esa realidad era tan auténtica como la vida que solía conocer. Desesperado, se giró hacia la luz que aún brillaba a varios metros de distancia. «No puedo seguir así. Necesito encontrar mi perdón», gritó, y al hacerlo, el suelo tembló, y la casa empezó a desvanecerse, como un sueño que se escapa entre los dedos. Al borde de la locura, volvió a avanzar hacia la luz, pero este camino no estaba exento de riesgos. Las sombras dejaban escapar lamentos horribles, arrastrándose tras él mientras se acercaba al umbral. De pronto, una risa resonó detrás suyo. No era la de sus amigos, ni la de Clara. Era la risa de un ser que se alimentaba del miedo, burlándose de su desesperación. «Luis, vuelve, no puedes escapar de tus propios fantasmas», gritó esa voz imponente, cada palabra como un grano de arena sobre su alma. El miedo lo llenó, cada fibra de su ser gritaba por completar la travesía, pero la duda lo atrapaba. Cruzar esa luz significaba enfrentarse a lo desconocido. ¿Podría soportar el peso de la verdad? Con cada latido, la luz se hacía más intensa, prometiendo revelaciones que horadarían sus entrañas. Y entonces, antes de que Luis pudiera decidir, un grito desgarrador reverberó en el aire. Era Clara, llamándolo desde la oscuridad. Y en su voz había un rastro de esperanza, pero también un presagio de pérdidas. «Luis, ven, todo depende de ti», decía, mientras el abismo se abría a sus pies. El tiempo se congeló. ¿Sería esta la oportunidad de redención o el momento de su perdición? Con un último vistazo a lo que dejaba atrás, dio un paso hacia adelante, listándose para encontrar la verdad antes de que la oscuridad lo devorara por completo. ¿Sería capaz de enfrentar sus demonios o el terror se convertiría en su destino eterno? La luz lo envolvió. Todo se tornó en un torbellino de colores vibrantes que destellaban como estrellas en la penumbra. Luis se sintió ingrávido por un instante. La tensión de su lucha, el dolor en su pecho, todo parecía desvanecerse a medida que cruzaba el umbral hacia lo desconocido. Estaba a punto de enfrentar la verdad que había eludido toda su vida. Apareció en un mundo de reflejos distorsionados, un espejo de su propio ser. Aquí los recuerdos danzaban alrededor de él, flotando en un mar de imágenes que se entrelazaban. Risas, llantos, amor y recriminaciones. Todo lo que había sido y lo que había dejado atrás llamaba su atención, un rompecabezas complicado que reclamaba ser resuelto. Luis se halló de pie en un viejo camino, la misma carretera que había recorrido de vuelta aquella noche fatídica. Sin embargo, esta vez no estaba solo. En cada rincón, rostros familiares lo observaban, sus ojos llenos de tristeza y reproche. Clara estaba al frente, su expresión una mezcla de desesperación y anhelo. «Luis, por fin has llegado», murmuró, su voz tan suave como un susurro que hace eco en el viento. «Es hora de que enfrentes tus miedos, de que asumas las consecuencias de tus decisiones». Él sintió un tirón en el pecho, como si una soga se estuviera apretando en su alrededor. «Yo no quería que esto pasara, no sabía», balbuceó, el miedo añadiendo un temblor a su voz. «Pero lo hiciste», dijo Clara, acercándose, aunque su figura parecía desvanecerse en el aire como un sueño difícil de aferrar. «El sacrificio para liberarte significa enfrentar la verdad. Te has ido de este camino, pero tienes que regresar a lo que realmente importa».
Las luces de las sombras comenzaron a girar a su alrededor. Luis observó cómo la carretera se alargaba ante él, transformándose en un laberinto de decisiones. Cada giro traía consigo el peso de sus acciones pasadas. En cada pérdida veía la tristeza de Clara, de sus hijos, de amigos que había abandonado. ¿Cómo puedo cambiarlo?, preguntó, el miedo punzando su corazón. ¿Cómo puedo encontrar la paz? Primero debes aceptar tus errores, respondió Clara, su voz firme pero llena de compasión. No hay redención sin sacrificio. Tienes que enfrentarlo y solo entonces podrás salir de aquí. Luis dio un paso hacia aquel laberinto lleno de recuerdos. El suelo crujía bajo sus pies y las sombras empezaron a elevarse con cada paso que daba, envolviéndolo. Las risas se convirtieron en lamentos y las figuras tomaban forma. Cada rostro estaba marcado por el dolor que él había causado. «No puedo cargar más con esto», gritó, sus manos temblorosas buscando algo, alguien que pudiera ayudarlo. Pero era su propia voz lo que resonaba con rabia y desespero. En un instante vio el reflejo de los brazos de su esposa llevando pesos invisibles, de sus amigos con miradas vacías, y las imágenes de sus hijos perdidos en el lamento de un padre que no había estado presente. «Luis, tú eres el que puede romper este ciclo», dijo una vez más Clara, su mirada firme como acero. «Solo tú puedes detener la historia. Tienes que ser valiente». Y en ese momento, Luis se dio cuenta de que ya no era solo su sufrimiento, era el sufrimiento de todos los que amaba. La única salida era aceptar la totalidad de su vida, el bien y el mal. Con un profundo suspiro, sintió que el coraje crecía dentro de él, un fuego que no se apagaría. «Lo haré, enfrentaré lo que me asusta, aceptaré la verdad». Al pronunciar esas palabras, una ola de luz irradió desde su corazón, llenando aquel lugar sombrío con brillantes destellos. Así fue como la oscuridad comenzó a retroceder, como si su decisión hubiera debilitado las sombras que lo mantenían cautivo. La carretera lentamente se despejaba, y él pudo ver la luz del día asomándose al final del camino. La risa de sus hijos sonaba como música lejos en la distancia, como un faro que guiaba su camino. Luis se volvió hacia Clara, en un acto de reconciliación. «Perdóname», dijo, sintiendo lágrimas de alivio deslizarse por sus mejillas. «No sabía cómo enfrentar mis demonios, pero estoy listo ahora». Ella sonrió, esa vez con una mirada cálida. «No es el fin, es un nuevo comienzo. Lo que importa es lo que harás a partir de ahora». Con un paso decidido, Luis avanzó hacia la luz, llevándose consigo la promesa de luchar contra su propio miedo. Ya no estaba solo, llevaba consigo el peso de sus elecciones, sí, pero también la fuerza para cambiar su historia. Y mientras la luz lo envolvía, no sintió más la presión de las sombras. Había encontrado la paz que tanto anhelaba, y lo más importante, había elegido vivir. Así, el camino culminó, y comenzó una nueva vida. Ahora que has llegado al final de esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran este contenido. Y quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz cuenta, y no esperes ni un segundo más compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.